Bueno, son las 11:01. Espero que estén conectados algunos de ustedes. Les doy la más cordial bienvenida a todos quienes nos están viendo y escuchando por medio de esta página en Facebook Live para tener nuestra reunión dominical, que es más breve que lo normal porque pues no tenemos estudio bíblico ni alabanzas como es durante cada domingo, ni tampoco el momento de la ofrenda. Les aviso antes de empezar que la ofrenda sigue siendo necesaria e importante y que los métodos que se han utilizado en estos días para hacer llegar la ofrenda a la iglesia siguen siendo los mismos. Por favor, comuníquense o váyanse comunicando todos quienes vayan a hacer su ofrenda directamente con don Julio, para que mediante la cuenta que todos tienen o tenemos en el OXXO o en transferencia digital podamos hacer llegar la ofrenda a la iglesia. ¿Qué hace falta? Recordemos también que hay un compromiso por pagar el terreno y que los que decidimos ofrenda de fe para los finales de cada mes, pues espera la recaudación de esa ofrenda para poder reunir la cantidad, que son cantidades fijas que se pagan al mes. Ya se pagó la primera el mes pasado y así vamos en las siguientes. Gracias a Juan Manuel Lozada, David Márquez, gracias. Somos poquitos todavía, vamos a esperar unos minutos más a que estemos conectados ya para iniciar el compartimiento de este día, que esperamos sea útil para nuestras vidas diarias, nuestro diario vivir. Gracias, Yamilet. Se está conectando. Y vamos a ver si don Julio está por ahí para dar inicio ya pronto a nuestra reunión dominical. Bueno, vamos a hacer una oración, si me acompañan, hermanos. Vamos a hacer una oración. Está aquí don Julio. Gracias, don Julio. Vamos a hacer una oración para iniciar. No pudimos hacerlo horizontal la toma, así horizontal, porque no tengo el tiro de la cámara del teléfono, no me da. Y por el momento no tengo un tripié, pero en las siguientes, si es necesario que sigamos así, trataremos de tenerlo horizontal para quienes ponen la pantalla completa y se vea más adecuadamente en sus monitores, en sus pantallas, en sus casas. Gracias a quienes están. Vamos a hacer una oración. Si me acompañan, por favor. Gracias te damos, Padre, por este día. Bendice, Señor, este día y esta oportunidad que tenemos de atisbar en tu escritura y también en el conocimiento sobre lo que quieres para nuestras vidas, mediante el escrutinio y el estudio también de algunos fragmentos de la Biblia que nos permiten saber más hacia dónde dirigirnos, hacia dónde encaminar nuestros pasos de manera individual y de manera colectiva como iglesia, que vamos entendiendo también en estos días de pandemia, de estar resguardados, de actuar con cuidado y con precaución, más allá de la lejanía de los paseos, la diversión y muchas veces de la unidad familiar. Nos encontramos confortables sabiendo que nada malo nos pasará a los que somos hijos de Dios y hemos creído en Él. Tenemos la fe y la esperanza puesta en ti, Señor, para que esto suceda. De todas maneras, y como iglesia hemos decidido actuar con prudencia y reunirnos de esta manera. Bendice esa reunión y a todos quienes estén conectados
que de manera virtual están haciendo la iglesia el día de hoy por medio de esta tecnología que tú has permitido que se invente, que estén en paz, que estén bien de salud. Y a quienes por alguna razón no se congreguen el día de hoy, Señor, bendíceles donde quiera que estén. También invitados y nuevas personas que escuchan del Evangelio, Padre, que más que escuchar del Evangelio, vean el reflejo del testimonio de nuestras vidas y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas para cambiarlas, Padre. Y así las seguimos cambiando, y por eso el tema del día de hoy puede resultar muy interesante y práctico en nuestro diario vivir. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo, te ofrecemos esta reunión y te pedimos nos guíes a un servidor mediante tu palabra, y a todos quienes escuchan en el entendimiento y en el razonamiento y en la memoria y en la claridad de su pensamiento, para que algo de todo lo que aquí se diga sea de utilidad y de provecho para nuestras vidas, individualmente, como ya lo dije, y como iglesia. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo lo ponemos a tus pies. Amén. Bueno, vamos a hablar el día de hoy sobre un tema que es muy particularmente difícil de entender para quienes no tienen cierto conocimiento de la escritura, y es un término que normalmente se utiliza de una manera inadecuada para la mayoría de las personas no creyentes, pero que también tiene una carga simbólica muy intensa, muy importante, porque vivimos en un mundo donde las religiones han, han hecho que la visualización de los santos o de los santificados sea una visión mítica, prácticamente llena de mito, ¿no? El decir santo, yo soy santo, me creo santo, o se comporta como un santo, a veces genera como desconfianza, como genera una sensación como de presunción, una sensación como de equívoco, ¿no? Como que, ¿quién puede decir que es santo? Nosotros decimos que somos santos porque somos apartados para Dios. Vamos a revisar a fondo este asunto para que nos quede claro, y también cuando compartamos la palabra, sin temor a equivocarnos, podamos, actuar eh, y decir este, correctamente cuál es nuestro punto de vista. La santificación tiene la base escritural, que es la fuente de todo entendimiento doctrinal. La base escritural que tiene fuente de todo entendimiento escritural. Quiere decir que lo que vamos a revisar hoy tiene una fuente de entendimiento doctrinal en la escritura. No voy a inventar nada el día de hoy, como siempre hacemos. Si al final hay algún comentario o pregunta, siéntanse en libertad de hacerlo. Primero que nada vamos a ver qué significa la palabra santo o santificar. Según la traducción de varios sinónimos griegos y hebreos, se refieren en general a lo que es sagrado y separado de lo común, al alejamiento de todo lo que contamina, y el término como tal se usa comúnmente en la aplicación del pueblo de Dios. Digamos, el pueblo de Dios es el pueblo santificado, el concepto de la perfección moral que busca la idea de Dios, la presencia de Dios y, por supuesto, la obra que nuestro Señor Jesucristo realizó en vida, en su ministerio, a lo largo de la historia, y que nos heredó. Entonces el concepto de la perfección moral que busca todo creyente es parte de la santificación. También manifiesta un fuerte énfasis en la dedicación de algo o alguien en un uso sagrado. Quiere decir, estamos apartándonos para hacer algo de sagrado, un uso sagrado. Perdón, pero están hablando cerca de aquí muy fuerte y me distraigo un poco, pero vamos a continuar. Espero que pronto cese el ruido, si es que lo están escuchando. El término de santidad se usa
para... el término santidad se usa para hablar sobre la santidad absoluta de Dios. La santidad absoluta de Dios, en referencias al carácter que se espera que se manifieste en los hijos de Dios. Y entonces hay tres formas de usar esta palabra. Como verbo, cuando hablamos de santificar, yo santifico, tú santificas, él santifica, nosotros santificamos, ¿no? Como verbo. Como adjetivo, cuando decimos él es santo, ella es santa, nosotros somos santos, ¿sí? Y como sustantivo, el sustantivo es santidad, sencillamente santidad, ¿no? La santidad que a veces perseguimos o queremos y que no siempre podemos obtener. Para ir con la base escritural, precisamente relacionando este tema, permítame un segundo. Disculpe, estoy en un Facebook Live ahorita. Perdóneme, por favor, les ruego, les suplico, por favor, un ratitito nada más, unos 10 minutos. Por favor. Perdón, pero vivo en un lugar donde habitan otras personas y pues no están obligados a mantener este silencio. Pero ya les pedí por favor que si me hacen un espacio, disculpen la pequeña interrupción, porque me distrae además y esto necesita de total concentración. Y nunca pasa, ¿no? Pero pues bueno, hoy es domingo y así pasa. Una disculpa les ofrezco a todos ustedes. Hablábamos de las tres formas en que se puede usar el término santo. Santificar como verbo, como adjetivo, santo, él es santo, o sustantivo, santidad, ¿no? La santidad. Vamos a entender la infinita santidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo por medio de un fragmento de la palabra. Si quieren buscar en sus Biblias y si no, yo lo voy a leer aquí. Es Juan 17, del 17 al 19. El Hijo de Dios santifica, nuestro Señor Jesucristo, y dice en el 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Y aquí nuestro Señor Jesucristo está hablando en el 19 cuando dice, por ellos yo me santifico a mí mismo, se está refiriendo a ellos, a los miembros del mundo, a las personas que andan caminando todos los días por las calles, hoy día, pero a las personas que en su tiempo eran alcanzadas por su palabra de verdad. Y entonces en el 17 dice, santifícalos en tu verdad, porque la palabra de Dios es una palabra de verdad, llena de verdad. Como tú me enviaste al mundo a mí, está diciendo, le está hablando al Padre, el Padre, Dios, Jehová, Dios, creador de todas las cosas, así yo los he enviado al mundo, a ustedes. Y en el 19, que es muy particular esto, si lo entendemos bien, nos va quedando claro el concepto, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Yo me santifico a mí mismo, quiere decir yo me aparto de todo lo del mundo, me aparto para Dios. Y al apartarme para Dios, me estoy apartando también del mundo, de la carne y del pecado. Y entonces estoy dando un testimonio por medio de mi propia santificación al apartarme de todo lo que el mundo hace para Dios. Por eso me santifico a mí mismo. ¿Nosotros nos podemos santificar a nosotros mismos? Les hago esa pregunta. La respuesta es sí, nos podemos santificar. ¿Cómo nos podemos santificar? Cuando nos apartamos del mundo y cuando decidimos ser de Dios. Cuando decimos yo soy de Dios en lugar de ser de una persona. Yo soy de Dios en lugar de ser de un lugar y de una persona. Y ser hijo de mis padres, ¿no? Y ser esposo de mi esposa. Antes que todo eso digo, yo soy de Dios. En ese momento yo me estoy santificando.
Me estoy santificando porque estoy decidiendo o optando pasar al camino de la verdad de Dios y de sus verdades y apartándome del mundo y del mundo también del pecado, con todo lo que eso implica, aunque nunca lo vamos a lograr del todo, pero la actitud mental y verbal de decir yo me santifico apartándome del mal y creyendo en la verdad de la palabra, es una forma de santificarnos, así como Dios se santificó a sí mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo, que se santificó apartándose para el Señor. Bueno, hay una forma de entender la santificación cuando el Espíritu de Dios habla en nosotros o se manifiesta en nosotros. Y Pablo le dice a los gentiles en Romanos 15, 16, no sé si lo quieran buscar, Romanos 15, 16. Romanos 15, 16 dice, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles era el pueblo, los que no eran judíos, dice, ministrando el Evangelio de Dios para que los gentiles le sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Entonces, recordemos que cuando alguien de nosotros decide creer en Jesucristo, el Espíritu Santo que obra en nosotros a partir de ese momento, nos vuelve una ofrenda agradable y santificada por el Espíritu Santo. Porque entonces ya no estamos solos y no estamos como divagando en ese sentido de qué significa estar santificado y qué significa el Espíritu Santo. Si sabemos que Dios nos santifica por medio del Espíritu Santo cuando reconocemos a Jesucristo como nuestro Salvador, reconocemos que la palabra santidad existe en nosotros y que entonces podemos decir somos uno de los santos de nuestro Señor Jesucristo. Aunque nuestro comportamiento a veces no refleje esa santidad, nosotros por el solo hecho de optar y decidir cada día crecer en este crecimiento espiritual, en este crecimiento de fe, en este crecimiento de perseverancia, estamos haciendo lo que Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 15, versículo 16. Para ser ministro de Jesucristo, porque Dios le dio chance a todos, después de ser ministros de Jesucristo, sino un servidor como pecador, no pudiera estar hablando del Evangelio, a los gentiles ministrando el Evangelio de Dios, que es lo que estamos haciendo nosotros en este momento, para que los gentiles, o sea, todos los que no somos judíos o éramos judíos y somos creyentes, les seamos ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Recordemos el enorme poder que tiene el Espíritu Santo cuando el Señor Jesucristo dijo, ya no estaré pronto con vosotros. Por un lado, mejor, qué bueno y mejor, porque tendrán otro consolador. En tiempos de Pentecostés, después de la muerte de nuestro Señor Jesucristo, y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y regreso a este mundo en algunos pocos días después de su muerte, la presencia del Espíritu Santo ya moraba en quienes creyeron en nuestro Señor Jesucristo. Y cuando Él partió de su cuerpo, corporalmente, físicamente, nos dejó la oportunidad de que el Espíritu Santo obre en nosotros en lugar de tener la presencia física de nuestro Señor Jesucristo. La infinita santidad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo se manifiesta también como un vínculo de santidad en Juan 17, del 17 al 19. Si quieren revisar, hermanos, por favor, su Biblia, Juan 17, del 17 al 19. Juan 17, 17 al 19, que dice, Juan 17, 17, otra vez dice, santifícalos en tu verdad, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, como me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en verdad. Ahora, el hombre puede honrar la santidad de Dios. Aquí se abre otra pregunta que forma parte de la doctrina de la santidad.
que es la que estamos aprendiendo el día de hoy. ¿El hombre puede honrar la santidad de Dios? Sí puede honrar la santidad de Dios con su comportamiento. Mateo 6:9 dice, Mateo 6:9 dice, si lo quieren buscar en sus Biblias, sería de gran ayuda, hermano. Mateo 6:9. Vosotros pues oraréis así, dijo nuestro Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Eso lo repetimos desde que somos niños, quienes tenemos formación católica. Cuando vamos al catecismo, ¿qué es lo primero que nos enseñan? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y pocas veces lo entendemos, muy pocas veces lo entendemos. O nos detenemos a pensar qué significa santificado sea tu nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo es santificado en la medida que está completamente apartado de lo terrenal y pertenece a lo sagrado. Y además, el nombre de nuestro Señor, de Dios, Padre nuestro, de Dios Padre, es lo único verdaderamente junto con Jesucristo que existe completamente santo en términos de comportamiento y en términos de atributos. Los seres humanos somos santos porque estamos apartados para lo sagrado y para lo espiritual y para lo divino, y formamos parte del cuerpo de la iglesia, y la iglesia forma parte del cuerpo de Dios, la iglesia local. Nosotros pertenecemos a la iglesia local. En Primera de Pedro 3:15 hay una afirmación que es parecida a la que acabamos de escuchar en Mateo 6:9. Si gustan leer Primera de Pedro 3:15, Primera de Pedro 3:15 dice, sino santificad al Dios Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Este versículo, un pastor, querido amigo pastor de la iglesia Ibu Jalapa, nos invitaba mucho a aprendernoslo de memoria, porque este versículo tiene la esencia de la defensa de la santidad frente a los demás, porque dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, primero en nuestro corazón, decir, Señor, yo soy hijo tuyo, me comporto como un hijo tuyo, trato de comportarme como un hijo tuyo, trato de no apartarme de los lineamientos que marca tus sagradas escrituras en mi comportamiento. Así lo santifico al Señor. Y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre. Cuando nos dicen, ¿tú en qué crees? O cuando tenemos la oportunidad de predicarle a alguien, nuestra herramienta principal es que estamos santificados, pero que santificamos el nombre de Dios. Y lo hacemos con mansedumbre y reverencia ante todo el que nos demanda razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Cuál es la esperanza que hay en nosotros? La pregunta es muy simple, pero tiene muchas respuestas también muy profundas. La esperanza que hay en nosotros es la principal, es la esperanza de la vida eterna. Es la esperanza del encuentro con nuestro Señor Jesucristo como intercesor. Es la esperanza del perdón de los pecados en vida y más allá de la vida, después de la muerte, en la resurrección de la carne, en la redención del pecado y en una vida útil en función del servicio que podemos darle o brindarle a nuestra iglesia o a nuestro Señor Jesucristo y a Dios por medio de nuestra iglesia. Cada quien en su ministerio y cada quien ministrando, como dice Juan, el Evangelio como ministros, porque bien podemos serlo, aunque no estemos en el púlpito, como algunos de nosotros tenemos la gracia y la fortuna de estar. Espero se vaya entendiendo hasta aquí, porque lo que vamos a ver a continuación nos remite a la posibilidad de entender tres diferentes dimensiones en las que nos encontramos ejerciendo esa santidad. El Nuevo Testamento considera tres divisiones porque la doctrina de la santidad pudiera confundirse mucho, sobre todo cuando llega alguien nuevo y hablamos de los santos, porque hay incluso iglesias que se llaman así, ¿no? Iglesias de los santos de los últimos días, ¿no? De todos los santos de los últimos días.
Y, el término, les decía yo, lleno de esta mitificación y de una esencia como reservada únicamente para las personas que son místicas, ascetas, que son apartadas, completamente reservadas, que aparentemente no tienen mancha y que cuando vemos en el argot o en el lenguaje en castellano que tenemos, normalmente decimos, no, esa persona verdaderamente era un santo. No le faltaba nada más que estar en un altar, en una iglesia. Era tan bueno que era casi un santo. Y nosotros no lo entendemos así, porque hay tres dimensiones de la santidad. Una es la santificación posicional. Nosotros tenemos una santificación posicional, pero también tenemos una santificación de experiencia o experimental. Lo experimentamos. Y finalmente tendremos, llegado su momento, una santificación final, que es cuando ya decimos adiós a este mundo, nos presentamos ante el juicio de Dios y obtenemos la santificación definitiva y la santificación definitiva y final. Me piden que hable yo un poco más fuerte. Me estoy acercando al micrófono, espero que se escuche más fuerte. Eh, si es así, háganmelo saber si no se escucha bien. La santificación posicional. ¿Qué es la santificación posicional? La santificación posicional está basada sobre los hechos de la posición que son una verdad para cada cristiano. Nosotros tenemos una posición frente a la iglesia y una posición frente al mundo. De ahí que se dice que cada uno de nosotros como cristianos posicionalmente estamos santificados ya, ¿no? Y es un santo o somos santos delante de Dios. Esto es una realidad, esto es un hecho. ¿Sí? Esta posición no tiene otra relación con la vida diaria del creyente que la de poder inspirarle a vivir santamente. Vivir santamente es apegarse lo más posible a las escrituras y apegarse lo más posible a un comportamiento con las demás personas que refleje nuestro conocimiento del Evangelio, pero sobre todo que refleje que hemos entendido el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al venir acá y nosotros aceptarlo, porque entonces comprendemos que lo que Él dijo y enseñó es la verdad y santificamos la verdad de la palabra de Dios que está escrita en las Escrituras. La posición del cristiano en Cristo es el incentivo más poderoso para una vida en santidad. Podemos apartarnos, de hecho nos apartamos, todo el tiempo estamos luchando. Con una hermana ayer hablaba sobre este asunto y me decía, este, me dice, ¿qué estás haciendo? Le digo, bueno, estoy estudiando. ¿Qué trabajo nos cuesta a muchos no apartarnos o apartarnos lo menos posible de un comportamiento cristiano? Le digo, pero Dios quiso que quienes ministren el Evangelio fueran pecadores normales, comunes y corrientes, igual que los demás. No por esto quiere decir que un pecador que no tiene testimonio y que está involucrado en mil problemas relacionados también con su comportamiento, pueda ministrar el Evangelio. Y no obstante, así es. Hay personas que ministran el Evangelio dentro de las cárceles y que han asesinado a sus padres, a sus madres, han cometido homicidio, han traficado drogas, han robado, han hecho los peores delitos, que son pecados y grandes y graves pecados, han violado, ¿no? Han tenido cosas tremendas en su vida. Y sin embargo, dentro de la cárcel se ve como una expresión muy clara del perdón de Dios por medio de Jesucristo a personas así que están ministrando el Evangelio. Ministrar el Evangelio quiere decir darlo, distribuirlo, ¿no? Ofrecerlo, administrarlo, ministrar. Pero ¿cómo? Pues si es un asesino. Era un asesino, fue un asesino. Hoy en día es una persona santificada por Dios, quiere decir apartada por Dios para usarlo para sus propios, para sus propósitos. Y entonces encontramos personas dentro de la cárcel que están ministrando la palabra de Dios y que han hecho de su vida una vida santa, no porque sea perfecta, ni porque su pasado quede borrado. Por eso la Biblia nos insta cuando hablamos del perdón, ¿se acuerdan que hace como un mes y medio hablamos del perdón? A no juzgar a nadie, a no decir, es que fulano de tal, es que tú eres así.
es que tú tienes esto, es que tú tienes el otro, es que tú estás mal por esto y esto, porque yo conozco la verdad. Pues sí, pero ¿cómo actuamos realmente en el diario vivir como cristianos que hemos sido santificados o apartados? El ejemplo de esta santidad posicional es el ministro o alguien que ministra el Evangelio dentro de una cárcel y que dentro de una cárcel, pagando una condena de un juicio hecho por los hombres, sabiendo del ministerio, se ha apartado del mal, Dios lo ha perdonado por medio de nuestro Señor Jesucristo y ministra el Evangelio. ¿Cuál diferencia habría entre un ministro común y corriente de la calle que se hizo ministro de un culto en una iglesia con alguien que lo está haciendo dentro de la cárcel? Si hablamos de que la posición de la santidad es una posición que nos otorga el creer firmemente y tener fe en nuestro Señor Jesucristo y creer en su obra, la respuesta es no hay ninguna diferencia. Sigue siendo igual de santo alguien que ministra el Evangelio dentro de una cárcel y que fue un asesino y que fue un violador, por ejemplo, algo difícil de aceptar en términos de la humanidad y del mal entendimiento o de lo mal entendido que está el concepto santidad, con base en su raíz griega y etimológica, pero también con su base escritural, por eso empezamos ahí, que el que ministra en el Evangelio en un culto, en una iglesia normal, donde parece que todos somos buenos, perfectos, sin mancha, y además con obras y testimonios perfectos, también sin mancha, cosa que en la vida real no ocurre. No ocurre porque nuestra mente nos manda, y es lo que hablaba con mi hermana, con el pensamiento todo el tiempo estamos pecando. Todo el tiempo estamos pecando. Nuestra lucha contra el pecado es permanente, pero lo es más cuando actuamos, porque la mente la puedes frenar o distraer, pero nuestros actos, nuestras acciones, esas hablan más por nosotros que nosotros mismos. Hasta aquí la santidad posicional es un concepto que nos permite ubicarnos a nosotros mismos como personas santificadas porque ya tenemos una posición. Dentro de la iglesia no eres posición 1, posición 2, posición 3, posición 4, el primero de la fila, los de medio y los de hasta atrás, que son los de menor posición. No, todos tenemos la misma posición ante el Señor de santidad, de santidad. Por eso lo hecho de creer todos en lo mismo. Por eso entre nosotros nos llamamos hermanos, ¿no? No siempre, pero cuando estamos en la iglesia decimos la hermana fulano, el hermano fulano. ¿Por qué somos hermanos? Porque estamos santificados por la misma verdad y porque tenemos el mismo estatus posicional de santidad, de posición. Ahora, Cristo en nuestras vidas es quien garantiza esa posición de santidad. Vamos a revisar algunos versículos que nos permiten ubicar la obra de Jesucristo en nuestras vidas para ver que sí es cierto que tenemos esa posición de santidad. Hechos 20:32, Pablo se despide porque viaja a Mileto y a Éfeso. Les doy un momento para que ustedes busquen Hechos 20:32, por favor. Hechos 20:32. Y 32 dice, Hechos 20:32. 32 dice, y ahora hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros, daros herencia con todos los santificados. Fíjense, Pablo en Hechos, Hechos es donde se lleva a cabo todo lo histórico y lo que vivió Pablo a detalle, que es histórico, 100% histórico. Y las palabras de Pablo en Hechos casi siempre reflejan el poder de su ministerio y repetida y reiteradamente la necesidad de que creamos en Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y sobre todo el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es lo que le da vida al Evangelio. El Evangelio no es Cristo, sino nada más, sino todo lo que hizo Cristo por nosotros. Y entonces dice, os encomiendo a Dios, les dice a los en Hechos, en ese viaje donde se despide, a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobre edificaros, edificarnos, ya estamos edificados, ya creímos, ya estamos en una ruta que no se va a detener, ¿no? Sobre edificaros es seguir hacia arriba. Tú haces una planta de un edificio
y después piensas que el cimiento y las columnas te van a dar para hacer otra arriba, ¿no? Y luego otra arriba, y luego otra arriba. Dios quiere eso en nuestras vidas. Dios no quiere que nos quedemos de una planta, con una sola planta. Por eso dice, poder para sobreedificaros espiritualmente, obviamente, y daros herencia, o sea, que se nos quede, que no nada más nos dure hasta donde vivamos, sino que después sigamos teniéndola, con todos los santificados. Aquí habemos conectados 16 santificados, los que están aquí, ¿no? Más los que están en sus casas o yendo en familia. Todos esos seríamos santificados y tenemos mediante la palabra de su gracia esta posición. Por eso hablamos de posición de santidad, que es una posición que no todos tienen. Que es como si dijéramos, tenemos un salvoconducto que nos permite entrar a la gracia, por la gracia de Dios, a su territorio, porque ya estamos en él desde que decidimos creer en nuestro Señor Jesucristo. Si nos salimos de eso, podemos volver a entrar las veces que sea. Por eso repetimos, cuando alguien peca y es amonestado, tiene la posibilidad de resarcir, de reconocer su pecado, de no volver a repetirlo o de no volver a hacerlo y de continuar su vida reedificándose, permitiendo lo que Pablo les dijo en Hechos 20:32, para ser sobreedificados y que tengamos la herencia de esta posición de santidad. Y en Romanos 12:1 dice lo mismo, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo, que es decir, apartado para el Señor, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando hablamos de nuestro culto racional es lo que nosotros creemos, pero que ya hemos entendido, ¿no? A veces decimos, sí, ya entendimos, más o menos ya entendí. Eh, Cuando decimos ya entendí, podemos repetir o podemos explicar con nuestras propias palabras, porque Dios no quiere que seamos autómatas, que seamos robotitos, ni que seamos grabadoras, que le pushes el play y repitas y repitas y repitas lo mismo, ¿no? Nuestro culto racional es cuando ya entendimos y cuando nos ponemos en manos de Dios y cada día decimos en la mañana o en la noche o en las dos veces, Señor, ayúdanos, ¿sí? A permanecer santos para ti. Ayúdanos a entender que tú te santificaste a ti mismo por medio de nuestro Señor Jesucristo para que su obra, tu obra máxima, se expandiera en esta tierra por medio de sacrificios de nuestro Señor Jesucristo que hizo posible que la iglesia viviera y viva. Esa es nuestra posición, ayúdanos a mantenerla. Ese es nuestro culto racional. Ya lo entendimos. Ahora estamos entendiendo qué es ser santificado, qué es ser santo y qué es tener santidad. No es lo mismo, ¿ok? En el mundo afuera se habla de la santidad de los santos y los santos son muy poquitos. Son aquellos que están en yeso, en un altar, en una iglesia. Lo digo con respeto para los católicos. Esos son los únicos santos. Y bien entendida la escritura, algo que no se ve así en la religión católica, bien entendida la escritura, es que todo aquel que cree en nuestro Señor Jesucristo y trata de comportarse de esa manera, con base en su culto racional, que es el entendimiento de la escritura, está santificado y al estar santificado forma parte del cuerpo de los santos de Dios. Entonces no se necesita hacer algo extraordinariamente bueno y tener una vida completamente, digamos, alejada del mal, entre comillas, sino solamente creer para poder considerarse santo para Dios y tener santidad. Y Colosenses 3:1 dice, sí pues habéis resucitado con Cristo, no sé si quieran buscar, perdón que voy muy rápido y no les digo los versículos anticipadamente, si quieren buscar Colosenses 3:1 nos dice, sí pues, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Entonces, nosotros decimos en este culto racional del que hablamos y en esta santidad posicional, si creemos que Cristo resucitó, yo les hago esa pregunta, hermanos, les hago esa pregunta, ustedes respóndansela a sí mismos.
creemos que Cristo resucitó, ¿sí? Entonces busquemos las cosas de arriba. ¿Cuáles son las cosas de arriba? Las cosas espirituales, las cosas de Dios, no las cosas materiales ni el dinero. Sí hay que administrarlo bien, pero no hay que buscar el dinero como por el dinero mismo, sino para tener una vida que Dios quiera que estemos, para que estemos bien, ¿no? Y para ayudar a otros también, porque nosotros no buscamos dinero por dinero nada más, ¿no? Buscamos las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando hablamos de eso, hablamos de la cosa más grande e importante que hay para un cristiano. Buscamos donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ahí queremos estar una vez que Dios nos llame, ¿no? Y por eso la promesa de que ahí estaremos todos quienes creemos en Él es un halago y además es una posición de cierto privilegio que no todos tienen. Y por eso no le tenemos miedo a la muerte. Aunque no queremos que nadie se muera, sabemos muy bien que la muerte solamente es un tránsito a la vida eterna que está llena de la gracia de Dios y de la gloria de Dios. Hasta aquí espero que se vaya comprendiendo. Ya vamos a la parte intermedia, casi final de nuestra predicación. Los corintios es un ejemplo, vivían una vida no santa y Pablo la sabía. Pablo sabía que no, que los corintios no tenían una vida santa. Y además había muchos pleitos entre ellos mismos, cosa que sucede en la vida real con muchas personas que están peleando todo el tiempo, ¿no? O que dejan que pasen las cosas hasta que haya pleito para ver quién gana. Los pleitos civiles o los pleitos de tipo judicial siempre son, digamos, difíciles por eso. En Corintios 6 del 1 al 8, si quieren buscarlo, lo vamos a leer de corrido, hay un ejemplo del comportamiento de esta posición de santidad que nos da el hecho de creer en nuestro Señor Jesucristo y ser apartados para Dios por medio de la obra de nuestro Señor Jesucristo. Corintios 6, primera de Corintios 6, 1 al 8 dice el 1, o sea, alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, se está refiriendo de sus propios hermanos, prefiere ir ante un juez que ante sus propios hermanos en santidad, que están apartados para Dios. ¿O, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y cuando se refiere a los santos se refiere a todos quienes han o hemos creído en Jesucristo. Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. Aquí los está amonestando, ¿no? Porque había muchos pleitos, muchos problemas entre los corintios. Y en este fragmento los amonesta y además les enseña, digamos, esta base posicional de la santidad. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles incluso? Cuanto más a las cosas de esta vida. Ahí les está diciendo, cálmense. Ustedes tienen la posibilidad de componer sus propios problemas entre ustedes y de juzgarse si hay que juzgarse entre ustedes sin llegar a un litigio de tipo judicial o de otro tipo, ¿no? Además, sin juzgarse realmente por cuestiones humanas o mundanas, sino por cuestiones materiales. Si pues, dice entonces, tenéis juicio sobre cosas de esta vida, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia. ¿Hay en la iglesia gentes de menor estima que no puedan juzgar a los demás? A lo que insta la palabra de Dios por medio de las cartas, especialmente en Corintios, es pónganse de acuerdo entre ustedes. Y si hay querella entre uno y otro, en medio de un hermano, enfrente de un hermano, aclárenlo. Si no fuera suficiente, que haya tres. Y si no, enfrente de la iglesia. Pero aclaren las cosas. No se queden callados y digan, el hermano tiene un mal testimonio, el hermano robó, el hermano vive una vida en adulterio, el hermano es un fornicador, además, cínico, ¿no? Y tiene una vida disipada, tiene una vida de, si es hombre llena de mujeres, si es de mujeres llena de hombres. Y nosotros nos quedamos callados y no les decimos nada. El juicio de los santos también implica decirle, el pastor es la máxima autoridad en una iglesia, a ese hermano en ese pecado y en esa falta, amonestarlo y decirle, hermano, tú vives fuera
de lo que estamos nosotros buscando todos los días. Yo te invito a que esto y esto y esto y esto. Dice en el 5, para avergonzarnos lo digo, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos. Claro que los hay. Y para eso están los ancianos de la iglesia, y para eso está el pastor, y para eso están los diáconos y los servidores en los ministerios. Dice el 6, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos, que es todavía peor. Imagínense dos cristianos peleándose entre sí en frente de incrédulos. ¿Cuál es el testimonio que va a dar un cristiano? Si eso yo lo hablaba ayer con una persona muy querida, este, cercana a mí, porque uno se comporta de una manera a veces, ¿no? Como impaciente frente a las personas, ¿no? A mí me ocurrió hace poco en una farmacia del ahorro y llego y le doy un billete de una cierta denominación para comprar un refresco que moría yo de sed y me dice la persona, no tengo cambio. Le digo, entonces no me va usted a vender lo que quiero. Y me dice, no, no tengo cambio. Le digo, señorita, pues es un establecimiento comercial. ¿Quién tiene que tener cambio? ¿Usted o yo? No tengo cambio. Y entonces el yo de la carne me dice, pues dile sus cosas, ¿no? O sea, hazle un juicio aquí sumario y que la corra prácticamente, ¿no? Porque esta es nuestra esencia de pecado. Seamos o no seamos irascibles, sí a veces nos comportamos así. Y ayer lo conversaba yo con esta persona. Que les cuento eh, sobre esta realidad. Y decimos, caray, no podemos ministrar el Evangelio si somos personas que andamos peleándonos todo el mundo, con todo el mundo y levantando juicio sumario a todo el mundo. Nosotros no podemos hacer eso, y menos pelearnos entre hermanos en frente de incrédulos. No podemos hacer eso. Dice el 7, así que por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre ustedes. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, ¿por qué no te quedas con el agravio? ¿Por qué no sufres ser defraudado, no? Si te dieron tu palabra y no la cumplieron, si te prestaron y no pagaste, si no te redarguye ese hecho y vives bajo una circunstancia de pecado todo el tiempo, pero también te estás quejando y aparte pleiteas con tus hermanos y aparte, en lugar de sufrir el agravio y decir, me quedo callado porque la regué y la he regado, y hay veces que el silencio es mejor que el estar vociferando, ¿no? Esa es sabiduría bíblica. ¿Y por qué no sufro más bien esa defraudación o ese desencanto, ¿no? Decir, bueno, yo tuve este inconveniente con el hermano, me quedo callado, lo sufro, lo aguanto. ¿Qué gano con ir a buscar? Esa posición de santidad me obliga a hacer eso. Por eso termina en el 8 diciendo, nosotros, pero vosotros cometéis el agravio y defraudar, y esto a sus propios hermanos. O sea, no obstante queremos que nos paguen de una manera, nosotros pagamos de otra. ¿Tiene que ver con la santidad? Sí. ¿Por qué? Porque dentro de la iglesia ni fuera de la iglesia podemos actuar de esa manera. No podemos, porque entonces no hemos entendido la doctrina de la santidad. Y la doctrina de la santidad en su base posicional implica que ya aprendimos y sabemos exactamente cuál fue el sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo al santificarse para Dios, obedeciéndole y actuando como actuó. Y entonces nosotros tenemos ese regalo, por eso es una posición privilegiada, la de la posición de la santidad. Hasta aquí vamos. Bueno, ya es la parte final. Por nuestra posición los cristianos somos correctamente llamados los santos y por eso nos llamamos hermanos, lo que les decía. Y santos nada más. En Hebreos 10:10, si quieren buscar Hebreos 10:10, Hebreos 10:10 dice, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Fíjense, en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo hecha una vez para siempre.
Nosotros no andamos buscando ya nada más en el Evangelio, solamente entenderle para tener, como dice Pablo, un culto racional, ¿no? Quiere decir que ya le entendí. Ese es nuestro culto racional. Ya está completamente racionalizado. No tenemos duda. Somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y nada más para siempre. Y en Efesios 4, del 17, bueno, Efesios 4, el 24, Efesios 4, 24, perdón si la cita está mal, no, esta creo que no la chequé, pero estoy casi seguro que está bien. Efesios 4 al 24. Cuando tengan tiempo en sus casas, les recomiendo lean Efesios 4, 17 al 32 completo, para que tengan el contexto amplio. Vamos a leer Efesios 4, 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y fíjense, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Cómo me puedo vestir de un nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad? Creyendo, teniendo fe y comportándome a la altura de las circunstancias en las que cada día me veo sometido a presión externa para actuar conforme a la carne, dice la palabra, a la concupiscencia de la carne, y la carne no nada más es el sexo, hermanos, y eso lo hemos dicho muchas veces. La carne es todo lo que tiene que ver con el poder, el honor personal, la gloria personal, los bienes materiales, el dinero, ¿no? Este, los pecados menores que no son tan menores como la gula, el excesivo manejo del tener, querer, y entre más tienes, más quieres, y entre más tienes parece que eres mejor. Eso también es la carne, y por supuesto el sexo. El sexo indiscriminado fuera del matrimonio y el sexo que nunca es satisfactorio ni pleno también es pecado en términos de la carne. Y dice, vestidos del nuevo hombre, el que se viste del nuevo hombre, que tiene una posición de santidad, entiende muy bien que la justicia y la santidad de la verdad nos la ha dado nuestro Señor Jesucristo por medio de su sacrificio, el más grande. Y la otra santificación es la experimental. Nosotros la experimentamos todo el tiempo si queremos, porque es el resultado de la rendición a Dios. La completa dedicación de nosotros mismos a Dios es nuestro culto racional. Cuando decimos, en lugar de estar peleando, voy a orar, ¿no? En lugar de estar lamentándome, voy a orar. En lugar de estar deseando tener, voy a llevarle algo a alguien o me voy a desprender de algo, poco que sea, pero lo voy a hacer por Dios y para mí. Entonces estoy teniendo una experiencia de santificación porque Dios nos manda a hacer eso en silencio. También lo hablábamos hace poco. Hagamos el bien, como dice la palabra, sin mirar a quién. Y eso nos da una sensación o una emoción de santificación, pero en nuestra propia experiencia, en nuestra carne, que es altamente satisfactoria. Cuando hacemos bien a los demás y no le decimos a nadie, y como dice la palabra, siempre en nombre de Dios. Tú das una moneda, pero la das en nombre de Dios. Pues si das 1,000 pesos, lo das en nombre de Dios. Si invitas a comer o tienes en tu ministerio y en tu profesión de fe y de culto racional a alguien a quien mantener, a alguien a quien alimentar, aunque no seas el único que lo pueda hacer, pero por el momento te está tocando ese privilegio, tú no lo haces por ti ni por tus propios recursos, lo haces porque Dios te da las posibilidades y lo haces en nombre de Dios. Romanos 6:22 lo dice muy claramente. Si quieren buscar Romanos 6:22, dice, más ahora que habéis sido libertados. Ay, perdón. A ver, aquí ya estamos. Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Esa es la síntesis de la experiencia. Si se fijan, ahora que hemos sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios,
¿Quiénes podemos decir que somos eso? ¿Quiénes hemos creído y además dedicamos de alguna manera el tiempo para tratar de servirle? Si no al 100%, como es el caso de los pastores que sí lo pueden hacer y que lo dedican en un servicio que le provee a la iglesia en alguno de sus ministerios la posibilidad de la santificación también. Dice, libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación. O sea, por el solo hecho de haber creído, hemos sido liberados del pecado y hechos siervos de Dios y por eso tenemos el fruto de la santificación. Y como fin último, la vida eterna, que es lo que decíamos que a todos nos halaga querer tener. Pero Dios nos da las provisiones para poder sentir que estamos en esa experiencia. Ya dijimos que tenemos esa posición por el solo creer, pero la experiencia la podemos ir teniendo diariamente cuando somos conscientes de la provisión que nos da Dios para que no se nos olvide, pero además para vivir la experiencia diariamente. Y eso es muy valioso, importante y es una dicha tenerlo. Hay tres provisiones divinas para la prevención del pecado en el cristiano. Una no la explica, hay muchos versículos que lo explican, pero una es la palabra de Dios con sus claras instrucciones. Cuando conocemos la Biblia no tenemos margen a decir, es que no le entendí, tal vez no, pero si le entendiste a otro versículo más claro, por ejemplo, Salmos, el 119:12, el 119:12, Salmos 119:12, dice de una manera muy clara, bendito tú Jehová, enséñame tus estatutos. Aquí, en el Antiguo Testamento, en este Salmo, nos está diciendo, Señor, yo no sé todo, enséñame tú, ¿no? Para la prevención del pecado en el cristiano, saber que sí y que no es fundamental. El Salmo dice más, ojalá y lo puedan leer, porque ahorita si lo leemos todo ya no nos da el tiempo previsto y aunque puede ser muy interesante, ya no llegaríamos al final con una conclusión más clara. Recordemos, la santidad y la santificación en tres dimensiones con base en la doctrina es lo que estamos aprendiendo hoy. La posicional, la experiencial o de experiencia y la final, la santificación final. Ahorita ya estamos en la experimental y nos da maneras de provisión de Dios para tener conciencia de que estamos en esa experiencia y que ya tenemos esa posición de santidad. Eso ya quedó entendido, espero que sí. Y el otro es el ministerio actual de la intercesión que Cristo realiza desde el cielo. Muchas personas que no saben orar empiezan por no saber qué decir y a quién, ¿no? Hay una película que me gustó, que me recomendaron y que no había visto, que se llama Rezar, Rezar, comer y amar, donde el diálogo de la mujer empieza diciendo, querido Dios, perdón por no haberme arrodillado como ahorita para decirte lo que me está pasando, aunque tú ya lo sabes. Fíjense qué manera tan sencilla y clara. Querido Dios, perdóname por no haberme arrodillado antes ante ti, porque tú ya sabes todo lo que me pasa. Una mujer atribulada, llena de un sentimiento de tristeza, de profunda tristeza y de depresión. Entonces, cuando nos hincamos en la cama o de pie en la naturaleza o simplemente en el lugar donde estemos y decimos, te reconozco, Señor, por ser el intercesor ante Dios, a ti, Cristo, que estás en el cielo, tú por mí, reconocemos la esencia también del valor de la experiencia de la santidad. Y ya no es nada más la posición, sino es la experiencia porque podemos actuar en oración pidiendo y dando gracias permanentemente a nuestro Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 8:34 lo dice así. Romanos 8:34. Quien quiera revisar, por favor. Romanos 8:34. Dice, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, quien además está a la diestra de Dios, que también intercede por nosotros.
esa parte final es la importante de todo. Bueno, si alguien nos va a condenar, serán nuestros actos, no Dios, ¿no? Cristo es el que murió por nosotros, es lo que les decía, nuestro culto racional. Y también saber perfectamente qué hizo Jesucristo por nosotros. Más aún el que también resucitó, claro, porque nos dejó el Espíritu Santo. Y hablábamos de la santidad por medio del Espíritu Santo, quien nos permite estar sellados y bautizados y reconocerlo como una entidad santa igual que nosotros. Quien además está a la diestra de Dios, claro, y que también intercede por nosotros. Por eso al final de cada oración decimos, en el nombre de santo y poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así terminamos. Y cuando pedimos algo, ¿a quién se lo pedimos? A Dios, pero ¿por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Esa es la provisión de Dios para la santidad. Y el último poder capacitador del Espíritu que mora en el creyente, que es el poder del Espíritu Santo, nos da otra provisión. Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Y digo, pues, si quieren, ya lo encontraron, se los leo, es muy breve. Digo, pues, andad en el Espíritu y no satisfagan la concupiscencia de la carne. Y ya dijimos que la carne no es solamente el sexo. La carne es la carne misma, ¿no? O sea, es todo lo que el cuerpo desea, todo lo que la mente genera como expresión del deseo, a veces insatisfecho, eterna y permanentemente. No importa lo mucho que tengas, no importa, siempre va a haber más y más y más y más que quieras. Y en ese querer desaforado es donde se encuentra la concupiscencia de la carne y del deseo. Ya en la teología se habla de la concupiscencia del ojo y la concupiscencia de la carne, porque a veces también por medio de nuestros ojos estamos en concupiscencia, sencillamente porque deseamos lo que no necesitamos, incluida la mujer en el caso del hombre o incluido el hombre en el caso de la mujer, hombres o mujeres que no nos pertenecen ni les pertenecemos a ellos, porque para eso está el vínculo sagrado del matrimonio, que es en fe, pero también es en espíritu, pero también es en amor. Y en el amor es en el amor de Dios y en el amor a Cristo. Y en el amor también entre unos y otros. Cuando se habla de matrimonio es un caso muy particular. Y bueno, aquí ya no se los repito completo, pero se los dejo de tarea para que lo revisemos con mucho cuidado. Esa sería la tarea del día de hoy para terminar. Lo vamos a leer de corrido porque es la parte final. Morir al pecado es parte de la experiencia del que está santificado, es decir, hoy muero al pecado, hoy no cometo ese pecado, hoy me declaro muerto. En la muerte de Cristo todos los creyentes han muerto al pecado, todos, pero no todos los creyentes han tomado posesión de las riquezas provistas en aquella muerte, ¿no? No se nos pide que muramos experimentalmente. O sea, a nadie nos dice, tú eres un pecador y muérete, porque ¿cuál es el pago del pecado realmente? Pues la muerte. Sin embargo, no es así. Nosotros no experimentamos la muerte, seguimos siendo pecadores. La muerte ya la experimentó nuestro Señor Jesucristo. O pongamos en práctica su muerte, tampoco. O sea, que se repita la de Cristo, obviamente no. Si se nos pide que nos consideremos muertos al pecado, esta es la responsabilidad humana. Y aquí está, Romanos, lo dije la semana que me tocó hace 2 semanas, y volver a repetirlo es grabárselo. Cuando decimos muero ante el pecado, es porque Cristo ya murió por mí y fui perdonado. Pero morir ante el pecado es ante el pecado que se me viene encima y que estoy a punto de cometer. Y en Romanos 6, del 1 al 14, dice así. Este sí lo voy a leer porque está muy largo para pegarlo en el de la Biblia. Dice en la Biblia Romanos 6, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte?
porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más en Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, más en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, así también vosotros, considerémonos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y aquí decimos una vez más, morir al pecado. Y les repito lo que les he repetido otras veces, que es una fórmula que no falla. Ya está el pecado, ya se nos viene, ¿no? Ya tengo que decir una mentira. Ya estoy frente a un hecho donde la maldad humana me va a golpear. Le voy a contestar mal a alguien. Voy a ser grosero, voy a ser majadero, no voy a pagar una deuda, voy a mentir, ¿no? O cosas peores, ¿no? Ya no citaré qué, porque cada quien tiene su propia circunstancia. Usted aplíquesela. Dices, así como Pablo dijo a los romanos en 6:1-14, me declaro muerto ante el pecado. La pregunta es, ¿un muerto puede pecar? Si Jesús murió para el perdón de los pecados y su muerte es irrepetible, ¿yo puedo morir en ese momento y como muerto en vida puedo pecar? La respuesta es no, porque un muerto no puede pecar. Y Pablo se los está diciendo de una manera literal. Declárense muertos en el momento, porque morir al pecado es darle vida a la resurrección de nuestro Señor, que vino a decirnos, miren, morí, pero sigo vivo. Nosotros seguimos vivos, pero seguimos siendo pecadores. Pero tenemos la opción experiencial de la santidad por medio de la muerte ante el pecado, si nosotros lo decidimos así. Finalmente, esto es un proceso de poco a poco, ¿no? A veces queremos ir muy rápido, muy rápido. Queremos resolver todo, lo queremos resolver rápido y queremos que todo se componga por la varita mágica del me porté bien nada más hoy, ¿no? La experiencia de la santificación es que es esta posición experiencial, ya vimos la posicional, ahora estamos viendo la santidad experiencial, está relacionada con el crecimiento cristiano, esa sobreedificación. A los cristianos nos falta siempre madurez y siempre nos falta sabiduría, siempre. Por muchos años que tengas en el Evangelio, por mucho que hayas ministrado el Evangelio, por mucho que hayas hecho alabanza, por mucho que hayas orado, siempre nos va a hacer falta más. El conocimiento, la experiencia y la gracia van de la mano. Entre más sepamos, ¿sí? Más experiencia podemos tener espiritual y más gracia nos puede cobijar dentro de esta experiencia de la santidad. Por eso se les dice que deben crecer en todas estas cosas a los cristianos y ese crecimiento debe ser manifiesto, no puede ser un crecimiento que digas, pues creo que sí lo tiene. No, debe ser manifiesto por medio de las obras. A veces las obras son muy, muy chiquitas y por eso digo, con calma. A veces somos demasiado severos, ¿no? Y nos enjuiciamos y decimos, es que actué mal, fui grosero, caí en la tentación, cometí este pecado, abusé, no dije la verdad, pequé,
me pasé de agresivo, me pasé de violento, fui infiel, ¿no? O sigo siendo infiel. Estoy frente a una realidad económica limitada, estrecha, y sin embargo me estoy quejando todo el tiempo en lugar de tratar de resolver y de ayudar a los demás a resolver en estos tiempos de pandemia. ¿Para qué serviría la santificación y la santidad si estamos aislados y únicamente pensando en nosotros? Segunda de Pedro 3:18, y con esto terminamos. Segunda de Pedro 3:18 dice, Segunda de Pedro, les doy chance de que la busquen, porque es el último versículo el penúltimo que veremos. Segunda de Pedro 3:18 nos dice, mas creced en la gracia y conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Entonces crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Si somos mal hablados, no seamos mal hablados con los que no. Si somos ofensivos, no seamos ofensivos nunca con nadie. Si somos de los que vamos por la vida vociferando y echando la culpa a los demás de todos nuestros males, quitemos eso, crezcamos en el conocimiento y en la gracia. Y no particularizaré los pecados de cada quien porque yo no soy quien. También juzgar a los demás es un pecado. Decir, es que ella está así por esto. Es que él por esto, esto. Es que ella y él esto y esto. No, hermanos, que cada quien crezca en su ritmo, en su nivel, pero con el conocimiento. Si no hay conocimiento, no puede haber una posición, una relación posicional de santidad, ni tampoco experiencial o experimental. Tenemos que creer y tenemos que conocer. Dice, para que nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a Él sea dada la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. No creamos que somos buenos ni santos, porque somos muy buenos y Dios nos hizo tan bonitos, tan bellos, tan exóticos, tan realmente buenas personas, que no necesitamos nada. No, para ser santo no se necesita ser bueno, se necesita creer. Y finalmente la santificación definitiva está la santificación posicional. Tengo una posición por creer. La experimental, que todos los días la puedo experimentar si me aplico. ¿Sí? Si digo hoy quiero morir ante el pecado y quiero mostrarme ante mi esposa como el mejor ser humano, ante mi esposo como la mejor ser humana. Hoy quiero ser el mejor hijo. Hoy quiero ser el más cariñoso, el más ayudador. Hoy quiero ser el menos grosero, el menos lastimero, el menos quejoso, quejumbroso. Hoy quiero ser el más agradecido. Hoy. Esa es la diferencia en la experiencia de la santificación. Y la experiencia final, o más bien la santificación definitiva, es cuando ya Dios nos llame, ¿no? La santificación definitiva es aquel aspecto relacionado con nuestra perfección final y la vamos a poseer en la gloria y por su gracia y por su poder transformador. Él nos habrá transformado del todo en espíritu, alma y cuerpo, llegado el momento, y seremos como Él es, llegado el momento, seremos también conformados a su imagen. Entonces nos hará entrar perfectos en la presencia de su gloria. Cuando pase eso, cuando nosotros estemos listos para dejar este cuerpo y esta tierra, e ir ante la presencia de Dios. Y por eso la muerte, para los que somos creyentes, lo dije hace rato, no es más que un paso, un tránsito para seguir a un lugar de dicha donde ya no haya dolor, ni más llanto, ni crujir de dientes, ni cosas que nos lastimen. Y el versículo final que lo afirma es Primera de Tesalonicenses 22 y 23. Si quieren lo revisamos. Tesalonicenses 22 y 23. Alguien que esté en línea que me diga cuánto tiempo llevamos corrido. De las personas que están viendo, si me dicen cuánto tiempo llevamos corrido. Es que aquí no me da el relojito. Si alguien me dice cuánto llevamos. Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23.
Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23. Si alguien me dice qué tiempo tenemos de corrido. Dice, apartaos de toda especie del mal. El 22, apartaos de toda especie de mal, apartémonos. Y el Dios de paz os santifique en todo, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardada, para que vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces apartémonos de todo mal, de toda especie de mal, y el Dios de paz nos santifique en todo, para que nuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado entero, sin reprensión, para la venida de nuestro Señor Jesucristo. La experiencia final. Pues 1 hora 10 minutos, pensaba yo hacerlo en 50 minutos a 1 hora. Me disculpan que me tardé más de la cuenta, tuve una interrupción ahí por los ruidos propios de la casa en la que por estos días habito. Espero haya sido de 1 hora 15. Bueno, gracias. Normalmente dura 1 hora en la iglesia, pero espero que haya sido de provecho. Recapitulando, hay tres posiciones, tres dimensiones de la santidad. La primera es la posicional, la segunda es la experiencial o experimental, y la tercera es la santificación definitiva, la final. Es una manera de abordar la teología de la santificación. Espero haya sido de bendición. Si no hay algún comentario adicional que hacer, vamos a hacer una última oración y me quedo aquí un ratito más por si hubiera alguna pregunta o alguna ampliación que hacer. Y si don Julio quisiera dar algún aviso final aquí en el chat del Facebook, pues lo hacemos. Acompáñenme por favor a hacer una oración para finalizar. Señor Dios, gracias, gracias, gracias por este tiempo compartido, gracias por tu palabra, gracias por acercarnos un poquito más a tus diferentes vertientes de conocimiento teológico sobre las verdades de la Biblia, que nos dan sabiduría, cosa que siempre necesitamos para nuestra madurez y nuestra edificación, como dice Pablo en sus cartas. Gracias te damos que nos has dado tiempo y tecnología, porque no todos la tienen ni la tenemos, y que la estamos usando para nuestro provecho en la iglesia, en estos tiempos de reclusión que todavía van a durar algunas semanas quizás. Mientras eso pasa, Señor, gracias te damos porque nos das la posibilidad de reunirnos virtualmente y mantener esta iglesia unida y cohesionada. Te pedimos por todos los hermanos, especialmente por aquellos que están pasando por algún momento o alguna situación difícil o de estrechez. Bendícelos, Señor, y también hazlos sinceros y francos para que se abran ante la iglesia, y quienes puedan ayudar o ser ayudados, pues sean ayudados o ayuden. Gracias te damos, Señor, también por eso y por la provisión de los recursos para que nuestra iglesia siga viva, a pesar de que por el momento no estamos usando ningún recinto. Sabes tú de nuestras necesidades, pon en el corazón de cada uno de nosotros lo que hemos de ofrendar al final de este mes y cada domingo. Que así sea, y te lo pedimos, Señor. Bendice nuestra iglesia y al pastor don Julio, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias también por poner estas palabras en mi boca este día, esperando que hayan sido de utilidad para el ministerio de tu evangelio. En el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Amén.